Este video, llamado Modelo Salarial Casi Perfecto, nos va a mostrar cómo se puede crear un modelo matemático que va a permitir reducir esa brecha que existe entre los salarios altos y los salarios bajos, o entre ricos y pobres en cualquier país del mundo. Inicialmente les voy a explicar qué es un modelo aritmético, que aunque no se utiliza, pues es importante que lo entiendan para que después puedan entender el modelo que les quiero proponer. Luego les voy a explicar qué es un modelo geométrico, que es el que se está usando actualmente en Colombia y yo diría que en todos los países del mundo. Luego les voy a mostrar la propuesta de lo que es un modelo mixto y finalmente una proyección a 35 años de ese modelo mixto para que veamos las bondades que tiene. Entonces, si usted quiere saber cómo se puede reducir esa brecha entre ricos y pobres, póngale mucho cuidado a este video. El modelo aritmético quiere decir que se basa únicamente en sumas y restas. Geométrico quiere decir que se basa únicamente en multiplicaciones y divisiones. Entonces, este aritmético lo vamos a hacer de la siguiente manera. Todos lo vamos a manejar con un salario mínimo, un salario que voy a llamar un salario de clase media, que lo voy a poner en 7 mínimos. Ese 7 pues ya se podrá discutir después, pero funciona muy bien para el ejemplo que quiero poner. Y un salario alto, pues ese sí sería pues mucho más discutible cuántos mínimos se puede considerar un salario de clase alta. Vamos a ponerlo en 20 para efectos de este ejemplo. 15 millones, pues es un salario que está, digamos, muy por encima del promedio salarial de este país. Entonces, con esos tres tipos de salarios vamos a hacer todos los ejemplos de este video. Voy a calcular en esta celda una relación, o sea, que voy a dividir el salario de la clase media entre el salario mínimo. En esta celda voy a dividir el salario de la clase alta entre el salario mínimo. En la celda que sigue voy a restar el salario de la clase media menos el salario mínimo. Y en esta última voy a restar el salario de la clase alta menos el mínimo. Estas cuatro celdas las vamos a usar en todos los modelos, las dos relaciones y las dos diferencias. Bueno, ¿qué sería un modelo aritmético? Vamos a suponer un escenario, que es bastante utópico, que el gobierno diga que decreta que todos los salarios en Colombia se van a incrementar 200.000 pesos. No importa qué porcentaje le da, no le van a aumentar un porcentaje, le van a aumentar a todo el mundo 200.000 pesos. Entonces, vamos a ver cómo quedaría ese modelo. Sería el salario anterior más estos 200.000 pesos. Y eso lo podemos copiar a estos salarios. Entonces, sin importar cuánto gana, le aumentaron 200.000 pesos. Obviamente, en términos porcentuales, el de la clase baja pues sería más favorecido que el de la clase alta. Y estas cuatro relaciones pues ya las podemos también copiar y nos va a tomar los del año 2, que sería el año 2019, si arrancáramos aquí en el año 2018. Si copio todas estas celdas, pues vamos a tener ya en 35 años los tres tipos de sueldos. Uno que vamos a llamar el salario mínimo, el salario de la clase media y el salario de la clase alta, y aquí todas las relaciones. Vamos a analizar rápidamente las relaciones en estas gráficas. Estas gráficas son bastante interesantes. Si a todo el mundo le subimos lo mismo, pues obviamente van a subir de manera paralela. Entonces uno diría, no, esto no es tan malo. Este modelo sería muy malo por lo que nos muestra la segunda gráfica. Resulta que si a todo el mundo le subimos la misma cantidad de dinero, en el largo plazo, la relación que existe entre el salario alto y el mínimo, que empezaba siendo 20 veces mayor, termina siendo 3 veces mayor. ¿Sí? Este 20 termina siendo un 3 y estamos dividiendo el salario alto por el salario mínimo. Entonces, en este escenario, los salarios altos perderían mucho poder adquisitivo en el mediano y en el largo plazo. O sea que sería un modelo que castigaría a las personas que ganan
salarios relativamente altos o muy altos. Obviamente la diferencia aritmética pues van a ser dos líneas paralelas. Entonces, este modelo es muy sencillo, no funciona, pero es la base de los modelos que les voy a explicar a continuación. Esta segunda parte es para explicar el modelo geométrico. Es el que hemos estado usando toda la vida. Es decir, aplicamos simplemente una multiplicación que es un porcentaje. No importa si el salario es un mínimo o 7 mínimos como está acá o 20 mínimos, le aplicamos el mismo porcentaje para calcular el incremento salarial. Vamos a suponer para este ejemplo que le vamos a incrementar a todos los sueldos el 5%. Si al mínimo le incrementan el 5%, pues todo el mundo quiere que le incrementen el mismo 5% que se incrementó el mínimo. Y eso es precisamente lo que está generando esa brecha entre los salarios altos y los salarios bajos. No está por demás decirle que cuando los líderes sindicales se sientan a negociar con el gobierno para luchar por un incremento salarial más alto, para que ese porcentaje sea lo más alto posible, lo que están haciendo es que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres. No están haciendo otra cosa distinta. Los líderes sindicales toda la vida han estado haciéndole el favor a los que más ganan. Bueno, entonces vamos a incrementarle a todos el 5%. Un incremento del 5% pues no es sino multiplicar el salario anterior por 1.05 y así vamos a obtener el salario, este salario multiplicado por 1.05, el salario para el año siguiente. Lo copiamos acá. Entonces el que ganaba 781 quedó ganando 820, el que ganaba 15.600.000 quedó ganando 16.400.000. Y eso es lo que vamos a copiar, siempre incrementándoles el 5%. Miremos la gráfica de esas tres columnas cómo queda. Ya no son paralelas como en el modelo aritmético, sino que ya tienen una curva. Pero fuera de la curva hay una cosa todavía mucho más interesante. Les voy a volver a mostrar la gráfica de sueldos del modelo aritmético, que era paralela. Miren el valor máximo que hay en la escala. Estamos llegando a menos de 25 millones. Ahora volvamos al geométrico y miren el valor máximo que hay en la escala. Nos estamos acercando a los 90 millones en los mismos 35 años. Aquí, en los 35 años, ya este señor que empezó ganándose 20 salarios mínimos, a los 35 años todavía se gana los mismos 20 salarios mínimos con un sueldo de 82 millones de pesos. Mientras que el mínimo subió de 781 a 4.104.000. Entonces, si pusiéramos este eje en la misma escala, pues verían la diferencia tan impresionante que se alcanza a ver. Vamos a hacer las mismas relaciones que hicimos ahora. De hecho, podemos copiar estas cuatro formulitas del modelo aritmético. Recuerden, estas son relaciones, estamos dividiendo el salario medio por el bajo, dividiendo el alto por el bajo, restando el medio menos el bajo y restando el alto menos el bajo. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos en el modelo anterior y lo vamos a copiar. Ven ustedes que la relación se mantiene en 7. En el modelo aritmético, esa relación empezó a bajar y hay una tendencia a que se igualaran, pero que se igualaran por abajo. En este caso, la relación es la que se mantiene constante. Y la diferencia es la que va a tener una curva diferente. Es decir, la diferencia entre el salario alto con respecto al mínimo va creciendo más rápido que la diferencia del salario medio con respecto al mínimo. Entonces, esta gráfica es la que vamos a entrar a comparar ahora, al final, con los otros dos modelos. Recuerden el tema de la escala, que es bastante importante en este modelo. Bueno, dejemos ahí el modelo geométrico y ya les voy a entrar a explicar la propuesta de un modelo que sea mixto,
que va a tener una componente aritmética y una componente geométrica. Ahora sí entramos a hacer la propuesta de lo que yo he llamado un modelo lineal. Realmente lo lineal es el incremento en pesos. Lo que vamos a hacer en esta columna va a ser lo lineal. Ya sabemos que de lo lineal pues, se desprenden otras curvas que pueden tener otras formas distintas. Bueno, esta plantilla es un poco diferente a las demás porque la primera columna no está representando la cantidad de años, sino la cantidad de salarios mínimos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener cuántos serían 2 mínimos, multiplico este número 2 por el salario mínimo, y si copio esta fórmula, pues va a tener cuántos son 3 mínimos, 4 mínimos, aquí tenemos 7 mínimos, recuerden que este es el mismo valor que habíamos calculado tanto en el modelo aritmético como en el geométrico, y tenemos por aquí hasta el 10 mínimos, 20 mínimos. Bueno, entonces el modelo es un modelo mixto, donde hay una componente aritmética que va a estar representada por este renglón que se llama intercepto, y una componente geométrica que está representada por este renglón que llamamos pendiente. Una línea recta tiene dos parámetros, una pendiente y un intercepto. La pendiente es su componente geométrica, el intercepto es su componente aritmética. La propuesta es la siguiente. Se le va a aumentar un porcentaje mayor a los salarios más bajos que a los salarios más altos. Y el incremento debe ser una línea recta. Entonces, tenemos que partir de un valor adicional. ¿Cuánto por encima del IPS le vamos a aumentar el salario mínimo? Entonces, para este ejemplo yo voy a poner un 50%. O sea que si el IPC, bueno, ya sabemos que en economía el IPC y la inflación no son exactamente iguales, pero para efectos de este ejemplo, pues vamos a suponer que la inflación es el mismo IPC. Entonces, si el IPC es el 4%, entonces al salario mínimo le vamos a aumentar el 150% de este 4%. O sea, este 4% multiplicado por 1,5 me da este 6%. Al salario mínimo le aumentamos el 6%, y al que se gana 7 mínimos, que es lo que yo he llamado hasta ahora el salario típico de clase media, le vamos a aumentar exactamente el IPC. Ahí es donde está la gracia de este modelo. Bueno, entonces, la forma de crear el modelo es la siguiente. Voy a copiar aquí el salario mínimo y voy a copiar en esta otra celda los 7 mínimos. Estamos modelando de forma que la clase media no pierda ni gane poder adquisitivo, sino que sus salarios compensen siempre la inflación, que en este caso pues, estamos representando con el IPC. Entonces, el incremento del mínimo va a ser multiplicar este salario por el 6%. Eso es lo que le vamos a incrementar al mínimo, el 6% del salario mínimo. Pero el incremento de la clase media va a ser este sueldo multiplicado por el 4%, que es el mismo IPC. Entonces, fíjense que en pesos se le aumentó mucho más a este salario que al mínimo, pero en porcentaje se le aumentó más al mínimo que al salario de clase media. Lo que vamos a hacer enseguida es encontrar la ecuación lineal que representa estos dos puntos. Recuerden, cuando su profesor de matemáticas les ponía en el examen de álgebra, encuentre la ecuación de la línea recta que pasa por los puntos A y B. Entonces usted encontraba una pendiente y un intercepto. Eso es lo mismo que voy a hacer yo en este momento, solo que Excel me permite hacerlo mucho más rápido que lo hacía mi profesor de matemáticas. La pendiente la encuentro con la función pendiente de Excel, donde le doy las dos coordenadas Y y las dos coordenadas X, y ya tengo el valor de la pendiente. Vendría a ser como un 3,67% el incremento geométrico. Eso realmente es un porcentaje, que va a ser del 3,67%. Y el intercepto lo encuentro con la función de Excel que se llama intersección eje. Los argumentos son las dos Y y las dos X de estos dos sueldos,
y vamos a tener un factor aritmético fijo, una componente aritmética fija de 18.228 pesos. Es decir, a todos les vamos a aumentar 18.228 pesos más el 3.67% de lo que se ganaba. Eso es básicamente lo que estamos armando con este modelo. Entonces vamos a calcularlo ya con la función, o sea, el incremento va a ser igual al sueldo del año anterior multiplicado por la pendiente, la fijo, y le sumo el intercepto y lo fijo para poderlo copiar. Y ese va a ser el incremento de todos los salarios. Bueno, entonces miremos la gráfica de esta función. Esta función es bastante interesante, aunque no se ve muy bien, voy a agrandar la pantalla. Aquí estamos graficando la cantidad de mínimos en el eje X con respecto al incremento salarial de un año al siguiente. ¿Qué es lo que quiero que observemos muy bien en esta gráfica? Miren que la recta no cruza por el origen. La distancia se ve muy pequeña en esta gráfica, pero hay una distancia entre el origen y el punto donde la recta intercepta al eje Y, que esa distancia son estos 18.000 pesos que tenemos en esta celda. Voy a volver a reducir. Esa distancia, aunque se ve tan pequeñita en la gráfica, va a crear una diferencia enorme en el modelo y es lo que vamos a ver enseguida. Bueno, vamos a calcular el incremento porcentual. ¿Qué porcentaje le aumentamos al mínimo? Pues este incremento en pesos dividido el sueldo que tenía el año anterior. Y eso es lo que vamos a copiar acá. Fijémonos que para un mínimo es el 6%, eso ya lo sabíamos, lo hicimos acá. Para 7 mínimos nos dio el 4%, eso ya lo sabíamos, que también lo hicimos acá. Pero los salarios intermedios pues, van a tener otros valores distintos, porque ya dependen de la ecuación. Entonces, en esta otra gráfica está el incremento en porcentaje. En la primera está el incremento en pesos. En la segunda gráfica está el incremento en porcentajes. Y esta gráfica es bastante interesante. El punto rojo corresponde a los 7 mínimos, que es lo que hemos llamado en este ejemplo el salario típico de clase media. Los sueldos que están a la izquierda, o sea, los menores a ese salario de clase media, van a recibir unos incrementos porcentuales mayores. Empezamos con el 6%, para un mínimo ya sería el 4.83%, para 4 mínimos sería el 4.25%, bueno, y así sucesivamente hasta que llegamos al 7 mínimos que tienen un incremento exactamente del 4%, como fue la manera que planteamos el problema. De ahí en adelante va a seguir rebajando. Entonces tenemos un modelo donde está favoreciendo a los sueldos altos en el enfoque aritmético, pero a los sueldos altos, digamos que entre comillas, los está castigando en esta función de la parte geométrica. Pero si ustedes observan, del salario rojo hacia la izquierda, hay un incremento bastante considerable de la pendiente, o sea, se hace cada vez más negativa. Es decir, las diferencias entre los sueldos por debajo de este clase media son mucho mayores que las diferencias entre los sueldos que están por encima de la clase media. Entonces, aunque dijimos ahora que entre comillas vamos a estar castigando los sueldos altos, realmente el castigo es muy suave, porque la pendiente aquí es muy horizontal, mientras que la pendiente hacia la izquierda se hace bastante marcada. En otras palabras, no estamos castigando mucho los salarios altos, pero estamos premiando mucho a los salarios bajos. En esta cuarta sección vamos a ver una proyección del modelo lineal en 35 años, que es más o menos una vida laboral normal. Esta primera columna vuelve a ser otra vez una línea de tiempo, año 2018, 2019, 2020. Tenemos acá en esta celda un salario mínimo, 7 mínimos y 20 mínimos. Tenemos
las relaciones que hemos manejado en los otros modelos. Tenemos un IPC del 4% que fue el del 2017, un 50% más del IPC, y entonces vamos a empezar a construir el modelo. ¿Cuánto sería el incremento del salario mínimo? Pues va a ser igual al mínimo del año anterior multiplicado por este 6%. El incremento del salario medio pues sería el salario medio anterior multiplicado por este 4%. El incremento del salario alto pues no lo puedo hacer hasta que no tenga los parámetros de la ecuación lineal, que son este intercepto y esta pendiente. Entonces, el intercepto ya lo puedo calcular porque ya tengo los conocidos Y, que son los dos incrementos, y los conocidos X, que son los dos salarios. También puedo calcular la pendiente con los mismos datos de origen. La pendiente va a tener las dos Y y las dos X. Listo. Entonces, ya con los dos parámetros de la ecuación puedo proceder a calcular cualquier otro sueldo. En este caso, va a ser igual al salario alto anterior multiplicado por la pendiente y le sumo el intercepto. La pendiente y el intercepto pues, van a ser diferentes cada año porque están en función del IPC. Para calcular el año que sigue, pues yo necesitaría obtener un IPC que todavía no lo conozco. Entonces vamos a hacer una simulación. Voy a poner aquí un aleatorio entre 30 y 50. Y esa función la voy a dividir entre 1000. Y voy a tener así, aleatoriamente, un IPC entre el 3 y 5%. Cada vez que le doy F9 al teclado, pues me va a generar aleatoriamente un valor entre 3 y 5%. Y sabemos que el salario mínimo lo vamos a ajustar siempre con un 50% por encima del IPC. Entonces ya puedo tener estos dos valores de ajuste para los siguientes 34 años. En el año siguiente, ¿cuánto va a ser el nuevo mínimo? Pues el mínimo anterior le sumo el incremento. Ya tengo los tres salarios mínimos. Los dos incrementos nuevos también los puedo tener copiando estas dos celdas. Teniendo ya los dos incrementos y los dos sueldos, pues puedo conocer la nueva pendiente y el nuevo intercepto para el año 2019. Y teniendo los parámetros de la ecuación, pues puedo conocer también el incremento del salario alto. Estas relaciones, pues también las puedo copiar. Y esta segunda fila es la que me va a servir para llenar toda la tabla. Listo, ya tengo la tabla construida hasta 35 años. ¿Sí? Vamos a analizar entonces las gráficas. Esta primera gráfica es bastante interesante porque aquí vamos a entender bien la función que está haciendo este valor adicional. Si yo le pusiera un 0 ahí, ¿qué pasó? Que la línea del salario alto subió, mientras que la línea del salario bajo bajó. O sea, que se incrementó la distancia entre los altos y los bajos. Me devuelvo. Si le pongo 50%, se juntan. La alta baja y la baja sube. Si vuelvo a ponerle 0%, se alejan. Entonces miremos cómo este adicional lo que hace es que los salarios altos no se eleven tanto y los salarios bajos no se queden todo el tiempo tan bajitos. Si les subiera ese porcentaje, digamos, a un 80%, pues se acercarían todavía más. Si le pusiera un 100%, o sea que el salario mínimo va a tener un incremento del doble del IPC, pues se acercarían todavía más. Bueno, llega un momento en que ya no se pueden subir más porque ya el modelo deja de funcionar. Por ejemplo, si le pusiera un 150%, pues el modelo sería absurdo, ¿cierto? Ya empezarían a bajar los sueldos altos y los más bajos empezarían a alcanzar a los otros. Pero el modelo funciona bien con incrementos entre el 0 y el 100%. Los tanteos que he hecho con adicionales alrededor del 50% funcionan bastante bien. Bueno, este modelo tiene dos parámetros importantes. El primero es este adicional. Ya vimos el efecto que tiene sobre la forma como se va
agrandando o estrechando la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. Es un parámetro importantísimo en el diseño de este modelo. El otro parámetro bien importante es el que hemos manejado desde el principio, y es que estamos asumiendo que la clase media gana 7 mínimos y que a esos 7 mínimos es que les vamos a hacer un incremento igual al IPC. Ese número 7 puede ser discutible. Alguien dirá que no son 7 sino 8 mínimos, alguien dirá que no son ni 7 ni 8 sino 5, alguien dirá que son 4. Bueno, ese parámetro ya es negociable, o sea, eso es discutible, pero con 7 ha funcionado pues bastante bien todos los tanteos que he hecho hasta ahora. Vamos a analizar la segunda gráfica, que es la que nos muestra la relación que existe entre los salarios medios con los bajos y altos con los bajos. Esta gráfica merece un análisis muy importante en el sentido de que el primer año el salario alto era 20 veces el mínimo y el medio era 7 veces el mínimo. Pero este que era 20 veces el mínimo después de 35 años terminó siendo 8.9 veces el mínimo. La relación entre el alto y el mínimo bajó de 20 a 8.9. Eso llevaría a pensar a algunas personas que los salarios que siguen esta curva blanca, que son los salarios altos, perdieron mucho poder adquisitivo con el tiempo. Pero resulta que no. El error que estamos cometiendo es que todo lo comparamos con el salario mínimo. Vamos a explicar por qué no ha perdido poder adquisitivo. Si ustedes recuerdan cómo hicimos el ajuste de los 7 mínimos que correspondía a esta línea anaranjada, todo el tiempo se ha ido ajustando con el IPC. En economía, IPC y el término inflación no son exactamente lo mismo, pero para efectos de este ejemplo, pues digamos que la inflación es el IPC. O sea que un salario que se ha ajustado según una línea anaranjada ni ha ganado ni ha perdido poder adquisitivo. Simplemente cada año le compensan lo mismo que va subiendo la vida. O sea que lo que compraba en el año 1 es lo mismo que puede comprar después de 35 años. Cualquier otra línea que vaya subiendo de una manera más acelerada que la anaranjada está ganando poder adquisitivo. Cualquier línea que vaya subiendo más lentamente que la anaranjada está perdiendo poder adquisitivo. Entonces el hecho de que haya empezado ganando 20 mínimos y al final esté ganando 9 mínimos, pues es una alerta que no es como parece ser desde un principio. Este señor no ha perdido poder adquisitivo. Recuerden que la inflación también se calcula de una manera geométrica y eso también es otro error. Hay ciertos productos que son proporcionales, digamos, a la clase social de la persona. Hay otros que no. Si usted va a remodelar su cocina, pues puede elegir un lavamanos muy lujoso, muy caro, o un lavamanos muy barato. Pero el cemento se lo cobran igualito a cualquiera de los dos. Hay ciertos productos y ciertos servicios que hay que manejar de una manera aritmética. Una carrera de un taxi, el galón de gasolina. A nadie le preguntan cuánto se gana para ver cuánto le cobran por un galón de gasolina. Entonces hay un montón de bienes y servicios que le están introduciendo la inflación, también un componente aritmético que nunca se ha tenido en cuenta. Pero eso es arena de otro costal. Sigamos con nuestro ejemplo de modelo salarial y vamos a ver ya la gráfica de las diferencias. Recuerde que la de la mitad son relaciones, la de la derecha son diferencias. Vemos cómo desde el punto de vista del geométrico, de una relación, con el tiempo los sueldos se van juntando, mientras que desde un punto de vista aritmético se ha visto en pesos, los sueldos se están alejando. Entonces, ¿cuál pesa más? Ahí es donde está la gracia de construir un modelo. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre estos dos aspectos, aritmético y geométrico, para crear un sistema de ajustes salariales que no castigue tanto ni a los ricos ni a los pobres? Bueno, vamos a ver finalmente estos 3 gráficos. ¿De dónde los saqué? El primero es el gráfico de sueldos del modelo aritmético. El segundo es el gráfico de sueldos del modelo geométrico. El tercero es el gráfico de sueldos del modelo lineal. Aquí tengo los 3 gráficos de sueldos. Y
Todos tres están en escala de 0 a 100. Por eso es importante esta gráfica, porque lo estamos comparando todos con la misma escala. El modelo aritmético sería un modelo que castigaría muy duro a las personas que ganan salarios altos. Prácticamente terminaría empobreciéndonos a todos. El modelo geométrico es un modelo que castiga muy duro a los salarios bajos. Miren con el tiempo cómo se va disparando los salarios más altos y cómo van dejando muy bajito el salario mínimo, porque a todo le aplican el mismo porcentaje. El modelo que estoy proponiendo podemos ver que es algo como intermedio entre los dos primeros. No es tan paralelo como este, o sea que no va a castigar tanto los salarios altos, ni es tan exponencial como el segundo. O sea, que es que el segundo castiga muy duro a los salarios bajos. El gobierno siempre ha tenido control sobre el salario mínimo, pero nunca ha tenido control con los salarios que están por encima del mínimo. Simplemente esos salarios se dejan arrastrar por el mínimo porque como la mayoría de las personas creen que todos los problemas del mundo se resuelven con una regla de 3, pues todo el mundo le aplica la misma regla de 3 a todos los niveles salariales. Eso es un modelo geométrico y ya sabemos lo perjudicial que es. Este modelo solamente funciona si se aplica en todos los niveles, pues en todas las empresas estatales o privadas, y se sostiene en el mediano y en el largo plazo. Aplicarlo 1 o 2 años no serviría para nada, hay que sostenerlo durante una buena cantidad de años para lograr reducir esa brecha entre los que ganan mucho y los que ganan poco. Entonces, la invitación es a esas personas que toman decisiones importantes en este país, llámense congresistas, ministros, líderes gremiales, líderes sindicales, hombre, que den ese paso adelante, ya es hora de que vamos evolucionando, estamos en el siglo XXI, supuestamente el analfabetismo ya está erradicado, yo creo que estos modelos no son tan complicados como para que no puedan llegar a una mesa de negociación con personas de este nivel. Mi nombre es Bernardo León Hoyos Espinosa, soy ingeniero mecánico. Los últimos años los he dedicado a la academia. Espero que esta serie de videos les haya sido de mucha utilidad. Que tengan un feliz día.